Hola, ya estamos en la segunda semana y comenzamos con el primer tema de esta semana, que es la naturaleza del trabajo en las relaciones públicas. Aquí comprenderás la evaluación y la medición como un proceso de valoración sistemática en la investigación dentro de un programa de relaciones públicas. ¿Pero qué es la opinión pública? Solo un reducido número de personas en un determinado momento conforman la opinión pública. Pero una vez que la gente y la prensa empiezan a hablar de la opinión pública, de una cuestión como un hecho probado, puede seguir su propio rumbo. Neumann define la opinión pública como las opiniones sobre los temas controvertidos que uno puede expresar en público sin aislarse, o sobre la cuestión particular. Existen dos razones de profunda influencia de los segmentos verbales de la sociedad y de la opinión pública. Una es, según los psicólogos, que el público tiende a ser pasivo. Pocos temas crean una opinión o un sentimiento por parte de toda la ciudadanía. Con esto se asume que un reducido grupo representa la actitud del público, cuando en realidad sería más correcto afirmar que la mayoría de las personas son indiferentes porque la cuestión ni les interesa o ni les afecta. Otra cuestión puede atraer la atención de una parte de la población, mientras que otra despierta el interés de otro segmento u otro tema. Por ejemplo, algunas personas opinan sobre la necesidad de mejorar la educación, mientras que otros pueden estar más interesados en aumentar las prestaciones de seguridad social. Estos dos ejemplos reflejan la definición más común de la opinión pública. La opinión pública es la suma de las opiniones individuales sobre una cuestión que afecta a los individuos. Otra definición podría ser que la opinión pública es un conjunto de puntos de vista de personas interesadas en un determinado tema. Entonces, una persona que no esté interesada o que no se ve afectada o tal vez no esté consciente por una determinada cuestión, no participa en la opinión pública sobre ese tema. Para las relaciones públicas, la palabra público tiene diferente sentido de lo habitual. No es una masa homogénea de personas, como lo es la publicidad. Específicamente, el público se divide en dos grandes sectores. El primero, el que tiene una relación directa con la empresa, y el segundo, el que tiene una relación indirecta o ninguna con la empresa. Por lo tanto, la opinión pública podemos considerar que es la posición mental adoptada por la mayoría del público sobre una idea, una información o un hecho. En consecuencia, existe una opinión siempre y cuando coincida entre la mayoría de un grupo de público dado. De no darse esa mayoría, habría opiniones diversas del público, pero no una opinión pública. La opinión pública puede contener una imagen negativa, o dicho de otra forma, desfavorable a la empresa, deteriorada, lo que sería parcialmente favorable, o positiva, que es totalmente favorable. Por ello, el especialista en la materia debe averiguar previamente el estado de esa opinión como caso primero o primer paso de la planeación de la campaña de relaciones públicas. Los medios de comunicación, las consultoras y los departamentos de relaciones públicas analizan cuántas personas pueden haber sido expuestas a los mensajes. Estas cifras se describen como impactos en los medios, es decir, el público potencial al que se ha llegado con un programa. Las técnicas para medir la exposición del público y la difusión rigurosa de la información consiste en determinar si el público ha comprendido el mensaje y si es consciente de él. Walter Liederman nos dice que los profesionales de las relaciones públicas miden si los grupos de públicos objetivos han recibido, de hecho, los mensajes que se les ha dirigido, si han prestado atención a esos mensajes, si los han comprendido y si los han retenido de alguna manera. Para responder estas preguntas se necesitan herramientas de investigación a través de encuestas. Hay que preguntar a los miembros del público por los mensajes y qué es lo que recuerdan. La concienciación del público sobre qué organización patrocina, promueve o convoca un determinado acontecimiento también es importante.
Los cambios de actitudes y opiniones del público están estrechamente relacionados con la comprensión y concienciación que tiene de los mensajes. Diversas variables influyen en estos cambios de actitud, por supuesto, pero el análisis estadístico de la varianza puede ayudar a resaltar qué parte del cambio es atribuible al esfuerzo en las campañas de relaciones públicas. Un ejemplo es, la empresa X realiza este estudio. En una encuesta, descubre que la empresa era muy conocida por los entrevistados, pero solo tenía una valoración de 20% en cuanto a cumplimiento de sus responsabilidades sociales. Anunciando un programa de apoyo a la ciudadanía en cuanto al reciclable de sus envases, después de un año de anunciar este programa, Limpiando tu ciudad, su imagen mejoró un 29%. Stansberry, director de Asuntos Públicos de Coca-Cola, afirma que la única manera de determinar si la comunicación está logrando impactar es mediante una investigación tanto anterior como posterior. La primera, que consta de una encuesta que mide el estado actual de la cuestión, y una segunda encuesta que permitirá mostrar si se ha producido algún cambio y en qué sentido se ha producido, ya que el objetivo último de cualquier programa de relaciones públicas consiste en alcanzar los objetivos de la organización. Con esto concluimos el tema 1 de la segunda semana. Continuaremos con más información sobre relaciones públicas y medios de comunicación.